sobre la realidad política que se vive en el Congreso Nacional precisamente tras el pedido de desafuero del senador vitalicio, expresidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, en un proceso de investigación que había iniciado la Fiscalía, un proceso muy cuestionado luego del filtrado de chats entre el abogado de Horacio Cartes, Pedro Velar, y el fiscal Abel Cantero, quien ya fue apartado del caso. Sin embargo, a pesar de esos vicios en la investigación, todos los elementos siguen formando parte de la carpeta fiscal cuyo contenido no se conoce hasta ahora. La Cámara de Senadores debe estudiar el pedido de desafuero, pero la Fiscalía le niega el expediente para poder hacer su análisis, estudio y, por supuesto, posterior dictamen. Ayer el senador Mario Varela había dicho algo muy concreto. Eh, Esto tiene que ir rechazado y al archivo. Mario Varela, senador nacional de la bancada independiente del Partido Colorado, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Cristian. Me gusta saludarte a ti, a los compañeros y a la audiencia. Bueno, senador, la posición clara tuya, ayer escuchábamos en medios de comunicación que al no haber los votos para lograr el desafuero del senador vitalicio Mario Abdo Benítez, esto tiene que ser rechazado e ir al archivo, por lo cual no podría Así volver a es, considerarse en algún momento. totalmente. Esa siempre fue nuestra posición y la mía en particular, sin ambigüedades, sin vueltas, sin rodeos. Desde el momento en que hubo dudas y se contaminó desde el inicio de este proceso, ayer decía justamente a tus colegas de la capital que parecía una parodia kafkiana, ¿verdad? Franz Kafka fue un gran escritor checoslovaco que escribió en 1925 una novela que se titula El proceso, en donde un hombre es procesado, eso trata la trama, y nunca supo ni por qué. Y su angustia, su desesperación por un proceso que no se conocía, nadie le explicaba nada, le dijeron que estaba arrestado. Termina la novela, él siendo asesinado por dos oficiales de policía, sin que se sepa nunca cuál fue el motivo real del proceso. Por eso decía que es una parodia kafkiana. Eh, Entiendo. la verdad es que desde el inicio hay una contaminación política. No se trata del ciudadano Mario Audo Benítez nomás. Acá hay que despersonalizar. El problema acá no es Marito, acá el problema es el sistema. La fiscalía que tiene una denuncia, los fiscales que estuvieron al principio del caso, Grisetti y Aldo Cantero, fueron apartados de la investigación. Entonces, imagínate la gravedad del asunto, Cristian. Hay que dimensionar esto. Estos fueron apartados por el propio fiscal general del Estado por insostenible. Y después, inmediatamente, los abogados de los denunciados hicieron, valga la redundancia, una denuncia a la fiscalía por esta filtración de los chats, de los WhatsApps, y que nunca fue desmentido. No hay una voz oficial que diga, no, esto es falso. No existe. Y el avance de esa investigación en paralelo es muy importante porque es correlativo a la investigación principal. Y no sabemos nada de qué pasó de esa denuncia, no sabemos cómo avanzó o no avanzó. El fiscal coronel no dio ningún informe hace días, no sé si por Semana Santa o por qué, pero no hemos escuchado nada y ya se trata el desafuero mañana, ya figura en el orden del día, ya tengo yo la comunicación del orden del día y figura en el punto número uno. Eh, Evidentemente, los motivos jurídicos, como ya mencioné, y los políticos son de sobras, nos sobran argumentos para el rechazo. Está viciado, no tiene ninguna credibilidad y se debe garantizar el debido proceso. Hay dos contenidos, Cristian, Mm. que hay que tener en cuenta para un desafuero de esta naturaleza de un senador vitalicio. El contenido jurídico procesal y el contenido político. En el contenido político hay que hacer un análisis del contexto en general
porque el fuero es una manera en que la democracia o el Estado de Derecho busca garantizar a cualquier ciudadano que haya ejercido la presidencia de la República una garantía a fin de evitar una persecución justamente del poder de turno. A cualquiera, puede ser Cartes, puede ser Nicanor Duarte Frutos, puede ser Mario Audo Benítez, a fin de garantizar, lógicamente, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Yo creo que en este caso, al existir serias dudas de este proceso viciado, reitero, corresponde el desafuero. Ahora, en lo referido al tratamiento mañana, decía yo también en mi declaración ayer, hoy te comparto a ti y a los oyentes del programa, una vez tratado el desafuero ya no se puede girar a comisión, Mm. porque de la comisión justamente ahora yo estoy dirigiéndome al Senado para estudiar en Comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros ya vamos a dictaminar hoy, probablemente tengamos dos dictámenes, uno que hace lugar al desafuero y otro por el rechazo al desafuero. Eso se estudiará mañana en el punto uno. Y no existe, ahí no existe empate, Mm. como en el fútbol. O se gana o se pierde. O se da lugar al desafuero o no se da lugar al desafuero, o se rechaza. Y bueno, y eso automáticamente debe ir al archivo, ya no puede ir a comisión. Esa es una falacia, no tiene ningún sentido girar a comisión cuando que ya tiene un dictamen del desafuero. Podríamos admitir de repente que un proyecto de ley sí pueda girar a comisión, se pueda girar a comisión, pero en el caso de desafuero nunca se giró a comisión. Yo estoy investigando eso con la directora de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ella me aseguraba que jamás se giró de vuelta a comisión cuando que ya tenía dictamen. Ahora, Entonces, senador, por eso yo sostengo mi posición de que una vez estudiado por el rechazo o por la admisión, eh, se debe remitir al archivo si no existen los votos. Senador, buen día. Y ya que estás Buen día, Néstor. puntualizando esa particularidad de no existir precedentes en casos de que se han girado a Y hoy, comisiones, ¿esto delata agua. nuevamente el alto contenido o político o directamente selectivo por parte del bloque que lo impulsa, que es Honor Colorado? Absolutamente, Néstor. Esto se nota, pero a leguas, que está totalmente politizado. Es una pena que se haya utilizado el Ministerio Público para una cuestión política netamente. Un hecho punible que yo recuerde nunca, ni siquiera nunca fue imputado a alguien por filtración de secreto en nuestro país. Es un motivo más político que otra cosa. No hay una denuncia por corrupción o por malversación de fondos, para nada. Es una cuestión netamente política, eh, en donde el denunciante argumenta que fue afectado en su prestigio, en su honorabilidad. Entonces es muy subjetivo cómo vas a sostener con fuerza. Y más todavía con la filtración de esos WhatsApp que el propio fiscal denunciado, Cantero, jamás en público pudo sostener que esos chats eran falsos. Nunca, jamás. Entonces, está viciado, lastimosamente. Un proceso penal debe ser, y sabemos nosotros, porque sos abogados, sabes, que la dogmática penal no admite una ambigüedad o dudas. Para eso se debe configurar el hecho punible y acreditarlo fehacientemente. Hay mucha subjetividad, hay demasiadas dudas y ese proceso está absolutamente desacreditado. Una denuncia, una supuesta denuncia falsa que se sostiene con una denuncia mucha más falsa aún. ¿Sería Sí, ese el caso, y senador? sí, realmente parecía un trabalenguas, pero es así, una cosa increíble, no tiene consistencia, a mitad de la investigación se cambia la carátula, al principio tenía nombre y apellido, después se cambia a personas innominadas, o sea, se violaron procedimientos elementales del debido proceso. El artículo 17 de la Constitución Nacional y numerales hablan de cómo debe ser el debido proceso.
el Código Penal, etcétera. Y bueno, para completar, ayer recibimos la nota de la Fiscalía General que decía que por el artículo 322 del Código Procesal Penal, que la etapa de investigación no puede hacerse pública, pero decía yo, nosotros somos representantes, o sea, los senadores, el Senado, es un poder del Estado, parte de un poder del Estado. Entonces el requerimiento no es para un público en particular. No puede existir el secretismo, la inquisición. El debido proceso implica que las instituciones funcionan. ¿Quién es el que garantiza a la ciudadanía de que existe garantías constitucionales? El Congreso es el representante del pueblo. Oregula lo mitame la cuango impona o cuango ya usaina. Para eso nosotros tenemos una pluralidad en la integración. Colorados, liberales, otros partidos, etcétera. Y el Congreso debe ser el custodio y debe certificar si los procedimientos han sido constitucionales o no. ¿Quién te dará garantía hoy de la constitucionalidad o no del proceso? Para eso está para eso está el Congreso de la Nación, para eso tenemos representantes del pueblo, para que nosotros podamos observar y decir, ah, no, esto está fundado o esto no está fundado, jurídicamente o políticamente. Yo respeto seguramente la posición del Ministerio Público, pero no la comparto absolutamente. El Congreso debe ser el custodio de la democracia del país, del Paraguay y de la República. Senador, decías que esto ya no puede volver por una cuestión de procedimiento parlamentario a comisión una vez dictaminado, pero Sí. ellos tienen los votos. Vamos a ver qué pasa. Esto siempre es una puja política, pero no tienen los votos para el desafuero. Vamos a ver qué se plantea mañana, pero eso es lo que yo sostengo de que una vez estudiado, si no se tienen los votos debe ir a parar en el archivo. Senador, pasando a otro tema y más preocupante incluso que esto que